Hola, esta es la clase virtual número 17 de Inglés Técnico 2. Seguimos con el texto del ejercicio 15.1. Vamos a leer las páginas 47, 48 y 49. Bueno, dice, nota que podemos podemos obtener la misma respuesta simplemente igualando los términos de energía cinética y energía potencial como la ecuación 12.1 sugiere. Compara los resultados de los ejemplos 12.1 y 12.2. La segunda ley de la termodinámica se refiere o se ocupa de la disponibilidad de energía y fue primero concebida en términos de ciclos de energía, motores a vapor, plantas de calderas, etc. La primera ley no nos dice nada acerca de la dirección en la cual la energía es transferida, el trabajo mínimo requerido para realizar separaciones, el trabajo teórico máximo de un ciclo de planta de energía, etc. La segunda ley es un enunciado de estas limitaciones. Hay muchas maneras de expresar la segunda ley. Para nuestros propósitos usaremos la siguiente. Un aparato, máquina, etc., no puede convertir todo el calor solamente a trabajo. Algo del calor debe ser desperdiciado. 2. Es imposible para el calor fluir espontáneamente de una temperatura baja a una temperatura alta sin, por ejemplo, el agregado de trabajo. Para ilustrar la segunda ley, consideremos un ciclo de planta de energía simple que es diagramado en la figura 12.2. El agua es bombeada en la caldera a una presión relativamente alta, digamos 1000 libras por pulgada cuadrada, donde es vaporizada en vapor supercalentado. Este vapor deja la caldera a una presión alta y es usado para impulsar una turbina, permitiendo a la presión del vapor decrecer a algún valor bajo cerca de la presión atmosférica. El vapor en este punto es llamado vapor de salida o de escape. La turbina opera básicamente sobre el mismo principio o con el mismo principio que una rueda de paletas en un bote. La presión del vapor es usada para girar los álabes de la turbina que están conectados a un eje rotativo. Este eje impulsa un generador eléctrico. El vapor de salida que deja la turbina es condensado en un condensador refrigerado por agua o aire. El agua condensada es luego bombeada de regreso a la caldera para la reutilización. Eso, reuse, es un sustantivo, porque si fuera un verbo, detrás de for, que es una preposición, tendría que tener la forma con ing. Como no la tiene, es un sustantivo, reutilización. El diagrama muestra las presiones, temperaturas y calores de vaporización y condensación para los apropiados puntos en el proceso. Nota de la figura 12.2 que el calor de vaporización del agua a 1000 libras por pulgada cuadrada es mucho menor que a presión atmosférica. Si llamamos a la temperatura de la caldera TH y a la temperatura del condensador TC, la segunda ley de la termodinámica nos dice que la eficiencia del ciclo de energía es aproximadamente S. La expresión de arriba es estrictamente verdadera solo para un ciclo Carnot, una forma especial de un ciclo de energía, pero la usaremos como un cálculo o una estimación de eficiencia de planta de energía real. La temperatura alta depende de la presión en la cual el vapor es generado. A más alta presión, más alta la temperatura. Es decir, cuanto más alta la presión, más alta la temperatura.
La tabla 12.1 muestra la presión del vapor del agua como una función de la temperatura. La temperatura baja depende de la temperatura en la cual el calor será eliminado en el condensador, es decir, ya sea la temperatura del aire o del agua, entre paréntesis, río. Supongamos que las dos temperaturas son 500 grados Fahrenheit, 680 libras por pulgadas cuadradas absolutas y 90 grados Fahrenheit respectivamente. Luego, la eficiencia es, notad que los grados absolutos son usados para las temperaturas. Grados absolutos son grados Fahrenheit más 460 o grados centígrados más 273. La eficiencia de 42,7% nos dice que 100 menos 42,7 o 57,3% de todo el calor producido será eliminado en el río. Ahora usemos el concepto de un balance de energía y la segunda ley de la termodinámica para calcular los requerimientos de combustible para una planta de energía de 800 megawatts. Una planta de energía de este tamaño es típica de las actualmente en construcción, aunque hay planes para construir plantas mucho más grandes. Lo que deseamos calcular es la cantidad de combustible requerida y la cantidad de calor rechazado al río o eliminado en el río, contaminación térmica. En la sección previa sobre balances materiales usamos este mismo ejemplo para calcular el dióxido de azufre y las emisiones en forma de partículas. Requerimos 800 megawatts de energía fórmulas, pero esta cifra es la energía generada y no toma en cuenta la eficiencia de convertir calor a trabajo. La liberación de calor real o la eliminación de calor real en la caldera debe ser para una eficiencia de 42,3%, fórmulas, y la eliminación de calor al río es tal. En estas dos construcciones que leí recién, release es el sustantivo principal porque es el que está a la derecha y empezamos por ahí, van a ser eliminación o rechazo, pero empiecen por este sustantivo y es el sustantivo principal. Sí. Un BTU es la cantidad de calor requerida para elevar la temperatura de una libra de agua 1 grado Fahrenheit. Por lo tanto, este calor elevará la temperatura de 372 millones de libras de energía por hora de agua cerca de 10 grados Fahrenheit. Estas cantidades de calor son verdaderamente estupendas, aunque se refieren a una planta de energía de solo 800 megawatts aproximadamente. El consumo de energía eléctrico anual en los Estados Unidos es aproximadamente 1.640 millones de megawatts por año, 1970. Se estima que el consumo incrementará a 3.240 millones de megawatts en 1980 y a 6.072 millones de megawatts para 1990. La cinética y el equilibrio químico. La cinética puede que sea considerada como un estudio de la velocidad y mecanismos por los cuales una especie química es convertida en otra. Los términos velocidad y mecanismo son discutidos más abajo en algún detalle. Para ilustrar la discusión de la cinética, una vez más hablaremos
en términos de un problema de contaminación del aire. Concretamente, la remoción de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno de los gases de chimenea de las plantas de energía. Ha sido estimado que hay entre 60 y 70 procesos o métodos diferentes bajo investigación para la remoción de SO2 y o NOx de los gases de chimenea. Un proceso posible utiliza una reacción de monóxido de carbono con cada contaminante, dióxido de azufre y óxido nítrico, para producir compuestos no dañinos o inocuos. Hay también una reacción lateral que puede ocurrir entre el azufre, uno de los productos, y el monóxido de carbono para formar sulfuro de carbonilo. Hay 3 preguntas que deseamos contestar que conciernen las reacciones de arriba. 1. Dada la composición y temperatura del gas de chimenea, es decir, los SO2, CO, CO2, N2, etcétera, porcentuales, ¿cuál es la conversión teórica máxima de SO2 y S2? Suponga que tenemos un recipiente a 1000 grados Fahrenheit al cual se le agrega gas de composición típica de una chimenea de planta de energía. Menos 76, no, menos no. 76% de N2, 14% de CO2, 1000 partes por millón de SO2, 500 partes por millón de CO y el balance de agua y oxígeno. Si se permite a esta mezcla reaccionar, esta estructura que acabo de leer es voz pasiva más infinitivo, por eso empecé con se permite. Si se permite a esta mezcla reaccionar y la dejamos reposar tiempo suficientemente largo en el recipiente a 1000 grados Fahrenheit, de forma tal, que no haya eventualmente posterior cambio en la composición, ¿cuáles serán las concentraciones finales de CO, SO2, COS, S2, etcétera? El punto resultante se llama equilibrio químico y puede que sea calculado usando principios termodinámicos. Bueno, y hasta acá llegamos.